Buenos días chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper, hiper bien y que tengan una excelente semana, ¿ya? Vamos a empezar con la semana 2 de las clases de física y les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar de qué se va a tratar esta semanita. Recuerden que tienen que ver la anterior clase para que tengamos una continuidad y no se puedan desviar un poquito del tema, ¿ya? Entonces, y ya está en la plataforma, por favor, revisar con tiempo. Tienen bastantito tiempo para realizar también las actividades que no son complicadas. Les voy a compartir pantalla, así que me dan unos minutitos para que se pueda visualizar el material de apoyo que tenemos y empezar la clase del día de hoy. Vamos a ver. El día de hoy vamos a ver algo muy simple, ¿ya? Que es el análisis de datos. Una vez que yo haya en mi experimento obtenido datos experimentales, se puede decir así, es importante llevar a cabo un tratamiento de estos que nos permitan extraer varias conclusiones. Para ello tenemos que disponer de dos herramientas bastantes útiles, como por ejemplo tablas por ordenar los datos, los gráficos que habíamos visto en la anterior clase también es algo muy importante, y observar las relaciones que tienen entre ellos. Vamos a ver lo que son las tablas, ¿ya? ¿Cómo podemos organizarnos con las tablas? Cuando clasificamos los datos obtenidos en un experimento, es útil tratar de ordenar a los chicos en lo que es experimento, en lo que es análisis de datos, en lo que es una investigación en sí. Es muy, siempre es importante el orden. Porque si no hay un orden, yo no puedo verificar. Por ejemplo, yo digo, este carro fue a tanta velocidad, el otro fue a tanta velocidad y el otro fue a tanta velocidad y yo le paso los datos del tercero al segundo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la diferencia con el primero y por qué pasó esto y por qué pasó lo otro? Entonces, siempre tiene que haber un orden específico y una clasificación para que me ayude a construir una tabla entendible para yo poder sacar conclusiones de tal cosa. En lo que se disponen las variables, tenemos filas y columnas, ¿no? Es importante en la cabecera de la tabla se indique la variable al que se recoge, es decir, por ejemplo, si yo digo que voy a recoger velocidad, pues arriba voy a poner una velocidad y acá ya iría los datos que recogí. Por ejemplo, si yo pongo en lo que es en las filas, yo tendría como encabezado que poner qué datos estoy poniendo, porque si no hay yo cómo voy a saber qué dato es. Podría ser que sea velocidad, podría ser que sea tiempo, podría ser masa, podría ser muchas cosas que por eso es muy importante los encabezados. Y las unidades expresadas, por ejemplo, si yo tengo 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y si es que no pondría los metros, ¿qué voy a poner? ¿Qué sabría yo? ¿Será newtons? ¿Será Kelvin? ¿Serán grados? ¿Qué será? Entonces, yo tengo que poner siempre en los datos a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, generalmente se indica el primer lugar de la variable independiente y después la variable dependiente. Primero es la independiente, porque la independiente es hasta solita, no depende de nadie, nadie está a su lado. La dependiente depende de la independiente. ¿Ya? Entonces, es fuerte. Que haya este tipo de errores cuando existe, por ejemplo, no puse en qué unidades está medida, a qué se refiere esto, el encabezado. Parece que no fuera así, chicos, pero es muy importante tener un encabezado, es muy importante saber a qué estamos ateniéndonos en esta cosa. Es frecuentemente que las tablas se utilicen posteriormente para representar valores obtenidos en una gráfica cuyo impacto sea visual. Por ejemplo, yo diga, voy a utilizar un circulito con colores. Ya, o en la tabla unificar por colores y saber cuál es cuál. Ya, esto visualmente es algo que nos ayuda a nosotros como a que nuestra mente se reorganice y yo sepa de qué se está tratando. Entonces, generalmente se indica el primer lugar de la variable independiente y después la variable dependiente. Se utiliza posteriormente para representar los valores obtenidos en una gráfica, cuyo impacto visual es mayor y que nos ayude a observar con mayor facilidad y entender la relación entre las variables de fuerza o las que estamos obteniendo. En este caso podría ser fx, fy y fz que nos pone el libro como
Como observación, tenemos la gráfica. Cuando transformamos los datos a una gráfica, podemos comprobar la relación matemática entre las variables, viendo que si la gráfica se ajusta a alguna de la función matemática como una recta, ya una hipérbole, una parábola. Según este aspecto, la relación puede ser tanto de proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa o cuadrática. ¿De qué se trata esto? Primero, estamos hablando de las gráficas para que entiendan con total normalidad. Estamos hablando de gráficas, chicos. Al momento que yo hago una gráfica, cuando se hace una recta, por ejemplo, como esta de aquí, este es una recta. O se puede hacer de esta manera así. Por ejemplo, cuando es una hipérbole, por lo general sabe estar de esta manera o alguna situación así. Cuando es una parábola, sabe estar así o así, dependiendo de los datos que yo obtuve en la gráfica. Ya, perdón, en la investigación para yo poder graficar. Ahora tenemos tres tipos, que es la de proporcionalidad directa, la de proporcionalidad inversa y la cuadrática. Cuando decimos de la proporcionalidad directa, corresponde a aquellas funciones cuya representación gráfica es una recta, ¿ya? Cualquier tipo de recta. Por ejemplo, sea esta horizontal, sea vertical, sea de aquí a acá. También a veces, por ejemplo, tenemos coordenadas, ¿ya? Donde aquí también debería haber una así o debería haber una así, diferentes formas con tal de que sea recta, chicos. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta que eso sería una gráfica de proporcionalidad directa. Corresponde a aquellas funciones cuya representación gráfica es una línea recta. En este caso, la función del tipo y es igual a mx, función afín, o también y es igual a mx más n es una función lineal. Por lo general, la función afín y la función lineal se da este tipo de gráficas que son en línea recta. De proporcionalidad inversa, dice que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales al unir sus puntos, obtendremos una hipérbole. La expresión matemática de esta función es del tipo y es igual a k sobre x. ¿Ya? La que les decía que es como un gusanito, la proporcionalidad inversa. Nosotros sabemos que si no es recta y está medio así, pues ese sería de proporcionalidad inversa y tiene una forma específica que es 10 igual a k sobre x. Eso sabemos. La cuadrática, ¿cuál será esta? Pues simplemente corresponde a que esas funciones donde la dependencia es como el cuadrado de y es igual a ax al cuadrado más bx más c, y cuya representación gráfica es una parábola. Ya, a la hora de representar los datos en una gráfica es importante adaptar la escala pura que ésta quede proporcionada. Hay que indicar en el extremo de cada eje la magnitud que se representa y la unidad en que está medida. ¿Ya? Representando la variable independiente en el eje de las abscisas y la variable dependiente en el eje de las ordenadas. Eso tomen mucho en cuenta. Para finalizar, podemos unir los puntos y hay que hacerlo ajustándolos a la línea que mejor representa el conjunto de todos ellos. Es decir, en ocasiones será necesario descartar algún punto, ya que al tratarse de un resultado experimental, alguna medida puede haberse salido distorsionada y hay que ser capaz de discriminarla, es decir, de votarla, decir, no, esta no me va a servir, este punto no me va a servir. Ahora, la interpolación y la extrapolación, ¿qué es esto? En ocasiones nosotros podemos interesarnos por conocer el valor de un punto intermedio, es decir, este punto intermedio va a ser tal cosa. Necesito saber cuál es la mitad de todos estos datos que estoy consiguiendo o de estos puntos que estoy consiguiendo. A partir de la gráfica, podemos estimar el valor de un punto y este proceso se llama interpolación. Ya, el proceso de qué? De estimar el valor del punto medio. Esa sería la interpolación.
Ahora, análogamente, cuando el valor que nos interesa conocer se encuentra fuera del rango que hemos representado, podemos prolongar la gráfica para estimar dicho valor. Este proceso se llama extrapolación, es decir, que cuando el valor que nos interesa conocer se encuentra fuera del rango, lo que decíamos abajo, pues tenemos que ajustarlas y botarlas, pues no, en este caso hay que representarla y podemos prolongar la gráfica, ¿ya? Es decir, si es que yo tengo un punto, decir, bueno, este punto no me va a servir, simplemente lo voy a dejar acá, pero no es que lo voy a desechar totalmente, simplemente a guardarla hasta yo poder saber qué pasó aquí. Ahora, el rato que yo hago esto de estimar el dicho valor, estoy extrapolando o extrapolizando este punto medio. Vamos ahora con la siguiente. La extracción de conclusiones. ¿Cómo sería esto? Pues simplemente una vez que hemos confirmado una hipótesis mediante el diseño y la ejecución de un experimento científico. Recuerden que era un experimento científico, pues simplemente el experimento científico que nos permite la física. Ustedes dirían, pero ¿esto qué tiene que ver? En la anterior clase sí hablamos de esto, ¿qué tiene que ver con la física? Esto no es física o alguna situación, pues simplemente tiene que ver porque a base del experimento nosotros en la actualidad sabemos lo que es la física, los resultados, qué pasa, el teorema de este, el teorema del otro, la ley de este, la ley de otro. ¿Por qué? Porque experimentamos, porque el ser humano de por sí es curioso. Entonces tenemos que experimentar para saber. Y después de comprobar que nuestro experimento es repetible, es decir, que yo le puedo repetir las veces que sea para saber y corroborar mis datos, debemos transformar nuestras conclusiones a una ley, ya expresada generalmente en el lenguaje matemático. Esto es muy importante en la conclusión. Siempre es en lenguaje matemático cuando se trata de física. Ya por lo general, si es que es algo de literatura, algo así, pues es muy diferente, pero en lo que es física es lenguaje matemático porque estamos hablando de eso. Por ejemplo, del péndulo que hablábamos, si un péndulo está acá, el otro acá, pues simplemente tengo que hablar de qué, la velocidad, de dónde llega, qué punto llega y a qué velocidad se hizo o qué fuerza se hizo. Entonces, eso ya es un lenguaje explícitamente matemático. Es importante también dar a conocer el trabajo experimental a la comunidad científica mediante la elaboración de un informe de investigación. Aquí también entra lengua y literatura, chicos, porque en lengua y literatura nosotros vemos el tipo de investigación, la estructura, cómo hago, qué no hago y cómo voy a presentar un informe de investigación. Pero recuerden que todo es en lenguaje matemático. La publicación de nuestros resultados es una revista científica o una presentación a un congreso para su divulgación. Claro, si lo quiero hacer de manera conocedora, es decir, que si es que la gente necesita conocer este tipo de resultados, pues lo haré, ¿ya? Pero después de acoger datos, después de hacer toda mi información y todo eso, chicos. Vamos a ver un ejemplo más claro de esto y es que es un experimento. Se ha estudiado la relación entre el volumen que ocupa un gas y la presión que ejerce y han obtenido los resultados que aparecen en la siguiente tabla. Tenemos la presión y el volumen. La presión, recuerden que está, cada uno debe estar, en este caso, puesto con su unidad en que fue medida, ¿ya? En este caso está puesto solo aquí. Miren, que no se complicó tanto en este caso porque no puso a cada uno, simplemente el nombre y en qué unidad está medida cada uno. Ya en este caso son 10 a la sexta Pascal. ¿Qué está utilizando aquí? La notación científica. ¿Para qué? Para que no sea un número extenso, demasiado grande. Recuerden lo importante que es de todo esto. El volumen está en litros. Ya tenemos 0,5, 1, 1,5, 2,0, 2,5 y 3. ¿Yo qué puedo observar con esto? Ahora vemos el volumen. 62, 30, 19, 14, 12, 10. ¿Qué puedo yo verificar con esto? Que a mayor presión, menor volumen. ¿No es cierto? Eso es lo que yo puedo expresar. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera invitado esto, yo diría, pues es una ley, a mayor volumen, perdón, a mayor presión, menor volumen. Ya, eso ya para mí sería una ley. Eso para mí ya sería algo que yo investigué, que yo concluí de mi investigación. Pero ¿qué pasó antes? Pues tuve una cierta relación
para yo poder realizar esta tabla, para yo poder sacar estos datos. ¿Cuántas horas me pasé haciendo esto? Pero valió la pena porque ya creé algo, porque ya investigué algo, porque ya sé algo. Primero, el valor representa en la tabla, es una gráfica y deduce la relación que existe entre las variables. Ahora me voy a preguntar, ¿qué presión se espera que ejerza el gas cuando ocupa un volumen de 25 litros? ¿Qué volumen ocupará el gas cuando ejerce una presión de 4,10 a la quinta pascal? Tengo que responderme estas dos preguntas. Ya me está dando los datos que ha conseguido y sé que a mayor presión, menor volumen. Entonces, si yo tengo 25 litros, querría decir que tengo una presión más alta y quiere decir que si es que tengo en el gas, por ejemplo, 4,10 a la 5 pascal y a mayor presión, menor volumen, quiere decir que va a haber un menor volumen. Entonces, la comprensión sería de esta manera. A partir de los datos de la tabla que nos están ofreciendo, comprobamos que aumenta la presión del gas y disminuye el volumen, lo que yo les decía, y viceversa, ¿no? Si menor volumen, pues mayor presión, ya, y así. De la proporcionalidad inversa, si multiplicamos presión por el volumen, en cada caso observemos que esta relación permanece constante, no va a cambiar. Entonces los datos son que los incluidos en la tabla del enunciado, ¿ya? Permítame un momentito, por favor. Vamos a ver la resolución. Completamos la tabla de los valores del producto de la presión y el volumen. ¿Ya? ¿Cómo sería? Presión, volumen, este es volumen en pascal, presión en pascal, volumen en litros y presión por volumen. ¿Ya? Tenemos aquí cada una de las tablas, tenemos que resolver esto, tenemos que multiplicar porque nos decía que debemos multiplicar. Entonces nos dice que por último, el producto P el producto por el volumen, que en este caso sería presión por volumen, permanece constante. Por lo que la relación entre ambas magnitudes de proporcionalidad inversa es el volumen es igual acá por sobre presión. Representan los pares de los valores en una gráfica y a partir de esta constatamos la relación inversa entre ambas variables, obteniendo una hipérbola, la que les decía. Tenemos una hipérbola al momento de graficarla. Podemos estimar a partir de la gráfica que para un volumen de 25 litros, aquí, en este punto, ya me voy a responder las preguntas que me hice. 25 litros corresponde a un valor de presión de 1,2 por 10 de la quinta pascal y este valor lo hemos obtenido, ¿qué? Interpolación, de interpolación. Para estimar el volumen del gas cuando la presión es de 4,10 a la quinta pascal, tenemos que salir del rango de la gráfica, como podemos observar ahí, y así extrapolamos un valor de 7,5 litros. Sigue constante, la ley no ha cambiado, sigue siendo la misma que mientras a más presión, menos volumen y viceversa, menos volumen, más presión, entonces no cambió. La comprobación es que al comprobar que los valores hemos estimado por interpolación y extrapolación se ajustan a la misma relación de proporcionalidad inversa, es decir, que es lo mismo. Ya no va a cambiar nada, simplemente ha sido respondida las preguntas. Vamos a ver cuál es el segundo. Ya entramos en lo que es la unidad número 1. En la unidad número 1 es muy importante saber lo que es el movimiento. Entonces, vamos a empezar por esta. Los contenidos que vamos a ver, chicos. Vamos a ver movimiento y sistema de referencia. Sistemas de referencias iniciales y no iniciales. Principio de relatividad de Galileo. En la segunda unidad sería el trayecto, posición y desplazamiento. Aquí veríamos la velocidad, que sus índices sería velocidad media y la instantánea.
Tenemos la aceleración media instantánea y los componentes intrínsecas de la aceleración, el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de las cuales en cada una tenemos ecuación de movimiento y representación de gráfica. En el caso del MRUA, porque ya tiene aceleración, tendríamos movimiento vertical de los cuerpos, porque ya tiene aceleración. La composición de movimientos, que es la composición de movimiento en la misma dirección. Tenemos la composición de movimientos perpendiculares. En lo que es movimiento circular, tenemos MCU, que es el movimiento circular uniforme, y el movimiento circular uniformemente acelerado. Estos temas tenemos que verlos claramente, chicos. Al momento de ya terminar esto, deberíamos saber estos cada temas. Vamos a ver con respecto a noticias. Las 41 zancadas de Bolt. El campeón olímpico de 100 metros de Pekín alcanzó el 43.902 kilómetros por hora a la menos uno y mantuvo 30 metros. La carrera de 100 metros se divide en tres fases: de aceleración, que es hasta 50-60 metros, velocidad máxima de los 50 a los 70 u 80 metros, y desaceleración, que viene a ser su importancia relativa en el crono del medido, ¿no? Respectivamente, el 64, el 18 y el 12%, el tiempo de reacción al disparo apenas significa 1% del resultado final. Los primeros 30 metros Bolt fueron los más veloces jamás logrados durante la conquista de un récord mundial. No ingirió el tronco hasta la zancada número 13, es decir, 25 metros, y cruzó los 30 metros de 3.78 segundos, adaptando del periódico de Aragón, que es del 15 del 10 del 2008. Esto fue en el 2008. La película que demuestra esto son como los aviones hipersónicos. Hay bastantes películas sobre estos, y los trenes de levitación magnética. Esto nos explica en las películas. Tenemos que leer una noticia, anotas las palabras que más haya llamado la atención. Pues el periódico se llama Aragón 3. Si desean leer, es lo mismo de Volts que acabamos de leer, simplemente con un poco de más detalle. Y vamos con el primer tema, que era el movimiento y sistemas de referencia. Para nosotros saber esto, tenemos que tomar en cuenta varias cositas, en este caso tres. Primero vamos a hablar sobre un móvil para que ustedes no se confundan: el móvil puntual y el sistema de coordenadas. Estos tres puntos son cruciales para ingresar a lo que es el movimiento y sistema de referencia. Móvil es el cuerpo, nosotros le llamamos eso móvil, el cuerpo en movimiento respecto a un sistema de referencia. El móvil puntual, este es un cuerpo reducido a un solo punto, es decir, les voy a poner un ejemplo. Cuando un tren pasa, ¿cómo yo sé que el tren se está moviendo? Por un punto de referencia, puede ser un poste o puede ser la misma estación, ¿ya? El móvil sería el tren, el móvil puntual, la estación o el poste que está de ese lado de allá, que me permite a mí ver que se está moviendo. El cuerpo reducido de un solo punto, cuyas dimensiones son mucho más pequeñas que las dimensiones que recorren. El sistema de coordenadas es en general las más utilizadas, son las cartesianas, que en el plano se representan con dos ejes, X y Y. El eje X son las abscisas y el eje Y son las ordenadas. Eso nosotros ya sabemos. X abscisas, Y ordenadas. X abscisas, Y ordenadas. Eso repítanselo siempre. Ahora sí, entremos en lo que es movimiento y sistemas de referencia. La sistemática es la parte de la física que estudia el movimiento en sí de los cuerpos, sin tener en cuenta la causa que produce, o para simplificar su estudio, se considera que los movimientos son puntuales, es decir, con la masa centrada en un punto del movimiento puntual y del volumen despreciable. Esta simplificación es validar por motivos de translación con cualquier trayectoria, sea rectilínea o no. Imagínese la siguiente situación. Un pasajero se encuentra en el interior de un tren, el mismo ejemplo que les estaba dando anteriormente, mira a través de la ventana y observa cómo los bancos del andén se mueven hacia la cola del tren. ¿Podemos afirmar que realmente se están moviendo? Para responder a esta pregunta, podemos considerar primero dos puntos a la vista. Si estamos en el andén, veremos que los bancos no se mueven.
Pero si estamos en el tren, veremos que los bancos sí se mueven. Pero ¿se está moviendo el banco o se está moviendo el tren? ¿Cuál de los dos? ¿Qué pasaría? Aquí vienen los dos puntos, el móvil y el móvil puntual. ¿Ustedes creerían que si es que yo estoy sentada ya dentro del tren, qué se está moviendo? Pues simplemente el tren y mi punto móvil puntual sería las bancas, porque eso no se está moviendo. Simplemente es mi visión que yo tengo por el motivo de el tren. Aquí en Quito pusieron lo que es el metro y yo siempre les pongo ese ejemplo. No se puede observar bien porque como todo es oscuro, pero al momento de llegar a una parada, pues observamos que el que se está moviendo es el tren, más no la parada. ¿Cómo yo puedo ver esto? Yo alguna vez alcé la cabeza y miré al fondo del tren. ¿Ya? Se puede observar cómo el tren va así, pero al momento de yo agachar la cabeza y tener una mirada fija al otro lado, no siento eso, simplemente a lo que miro hacia allá, ahí siento. Ese es un movimiento de los que estamos hablando. El movimiento, de hecho, es el cambio de posición de un cuerpo en el que el tiempo determinado respecta a un punto de observación elegido. Por lo tanto, para saber si un objeto se mueve, necesito un sistema de referencia, un poste, una silla, algo que a mí me diga, este tren se está moviendo, ¿ya? O este carro se está moviendo, ¿ya? Más no se mueve esa cosa, sino que el carro, el tren o donde yo me encuentre. Por lo tanto, para saber si su objeto se mueve, necesitamos un sistema de referencia. Ya. Para hacer un estudio completo del movimiento de un cuerpo es necesario conocer en cada instante su proposición respecto a un sistema de referencia dado. Un sistema de referencia, ¿qué es? Es lo que nos permite a nosotros observar si se está moviendo o no. Es un sistema de coordenadas cartesianas más un reloj respecto a cuáles describimos el movimiento del cuerpo. Siguiendo con el caso anterior del tren, según el sistema de referencia escogido, el tren se moverá o no, es lo que nos preguntábamos. Así, si elegimos como sistema de referencia los bancos del andén, el tren se mueve. Sin embargo, si escogemos como un sistema de referencia asientos del tren, no se va a mover. Por eso decimos que el movimiento es relativo y depende del sistema de referencia utilizado. Lo que yo les decía en el metro, si yo miro hacia acá y mi sistema de referencia está dentro del metro, no puedo observar que el metro se está moviendo. Pero si utilizo que llegué a un punto, entonces me doy cuenta que sí está moviéndose porque es mi sistema de referencia, es el que utilicé bien. Entonces, vamos a ver sistemas de referencia. Tenemos tres en una dimensión, dos y tres dimensiones. En una dimensión es que para determinar la posición de un móvil sobre una recta bastará con un solo eje de coordenadas. Permítame un momentito. Ya. Sobre una recta basta con un solo eje de coordenadas, o C o X. La posición del punto queda determinada por una coordenada X. Tenemos aquí una gráfica donde tenemos 0 y PY, que es el punto donde llega, X y X. En las dos dimensiones, para determinar la posición de un móvil en el plano, se necesita un sistema de dos ejes de coordenadas. Ojo, aquí necesitamos solo uno, aquí necesitamos ya dos, X y Y. Y la posición del punto queda determinada por las coordenadas también X y Y. En este caso sería de esta manera. En el DEC, como solo necesitamos un punto, pues sería en X. Ya simplemente en X o tal vez en Y, un solo punto. Acá ya necesitamos X y Y. En tres dimensiones ya necesitaríamos X, Y, Z. Ya la posición del punto queda determinado también por las coordenadas, entonces nosotros tenemos que observar que este punto es así. Ya, veamos. El sistema de referencias iniciales y no inerciales. Si viajamos de pasajeros en un auto y el conductor frena bruscamente, tendremos la sensación de que nos empuja hacia adelante. Según el sistema de referencia fijo en los asientos del auto, cuando el conductor pisa el pedal del freno, los ocupantes en reposo, según esta referencia, empiezan a moverse. Es lo que yo hago, por ejemplo, si aquí está un tren, pues el momento en que para totalmente lo que hace es esto. Yo estaba en reposo, pero ya me moví porque hubo una fuerza existente ahí.
En cambio, para un sistema de referencia fijo en la carretera, el auto y sus ocupantes, en este movimiento, antes de que el conductor frene, y cuando frena, el auto se detiene mientras sus ocupantes mantienen su movimiento. Un breve instante. Este sistema de referencia fijo o solidario a la carretera es un ejemplo de sistema de referencia inercial, ¿ya? Viene de inercia, chicos. ¿Ya? Referencia, sistema de referencia, mecánica, parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y la fuerza que los sobre el movimiento, ¿no? La inercia, propiedad de los cuerpos que no modifican su estado de reposo o de movimiento, sino es por la acción de una fuerza, como les comentaba. El momento que yo me muevo es porque existe una fuerza, porque si no hubiera frenado, simplemente me hubiera quedado donde yo estaba en mi momento de reposo, específicamente ahí. Entonces, por eso no hay una especie como de movimiento o algo así. Viene a ser un cuerpo inerte. Por ejemplo, los asientos van a ser un cuerpo inerte, esos no se van a mover. Cambio lo que haga el conductor, lo que sea, solo sea el caso en que yo le destornille y le saque, pues eso ya no es cuerpo de inercia. Un sistema de referencia inercial es aquel que en el que se cumple la ley de la inercia. Respecto a este sistema de referencia, todo cuerpo mantiene su estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, si sobre él no se realiza ninguna acción externa, no hay ninguna fuerza, entonces no se va a mover. Después del frenado, los ocupantes del auto siguen en movimiento, pues por lo general hacemos el movimiento algo así, durante un instante, pero acabamos deteniéndoles debido a la acción del cinturón de seguridad y de los asientos. Entonces, ¿cómo estudiaremos en la unidad 2? Estas acciones se denominaron fuerza, chicos. En el caso contrario, hablamos de un sistema de referencia no inercial. Recuerden que el de arriba era inercial, este de acá ya es no inercial. Es el supuesto del sistema de referencia fijo que los asientos del auto, de un auto que está frenando respecto al sistema. Los pasajeros empiezan a moverse sin que actúe una fuerza. Los sistemas de referencia inerciales están en reposo o bien se mueven en línea recta o en una velocidad constante con respecto a cualquier otro sistema de referencia inercial. Sabemos que en la Tierra hay un movimiento de rotación alrededor de su eje y un movimiento de traslación en torno al Sol. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la Tierra se puede considerar como un sistema de referencia inercial, más no inercial. El sistema de referencia de laboratorio. Si el sistema de referencia fijo en el lugar donde se lleva a cabo un experimento físico determinado, en consecuencia, las magnitudes sistemáticas del experimento se miden con respecto a sistemas de referencia. Un sistema de referencia en reposo con respecto a la denominada estrellas fijas, obtendremos celestes que parecen no moverse en relación con el resto de las estrellas del firmamento. Puede considerarse como un sistema de referencia inercial. De hecho, este fue el referencial que usó Isaac Newton, utilizó el sistema del siglo XVII para el desarrollo de la mecánica clásica. Es decir, como yo sé que la Tierra se mueve, pues simplemente tengo cuerpos que realmente no se mueven y quedan en un estado de inercia. Vamos a ver un ejemplo que nos dice que indica si estos móviles constituyen un sistema de referencia inercial o no inercial. Primero, una camioneta que circula un tramo recto en autopista a 87 kilómetros por hora a la menos uno, y el dos, que es una noria que gira alrededor de una velocidad constante. La comprensión, los sistemas de referencia inerciales son los que están en reposo o bien se mueven a una velocidad constante, es decir, que no cambia, que siempre va a estar en esa velocidad o en línea recta con respecto a otro sistema de referencia inercial. Los datos, a la trayectoria recta es igual a la velocidad de 87 kilómetros por hora a la menos uno. El giro, que es la velocidad constante. La resolución, consideremos la Tierra como un sistema de referencia inercial. Los ejes de coordenadas fijas a la camioneta constituyen un sistema de referencia inercial porque ésta se mueve en línea recta y en una velocidad, como decía ahí, constante respecto a la Tierra. Y los ejes de coordenadas fijos a la periferia de la noria constituyen un sistema de referencia no inercial, ya que estos ejes no siguen un movimiento rectilíneo con respecto a la Tierra, sino que describen una circunferencia. Eso ya viene a ser otra cosa, no se equivoque.
En lo que es principios de relatividad de Galileo, es que para esto necesitamos saber que la fuerza del peso es la responsable de que cerca de una superficie terrestre los cuerpos que se dejan libres caigan en una dirección del centro de la Tierra, con la aceleración de la gravedad de 9,8 metros por segundo a la menos 2. Ojo, la gravedad no cambia. La gravedad siempre es la misma, 9,8 metros por segundo a la menos 2. Eso nunca cambia, eso es un dato específico, un dato que no va a cambiar nunca. Entonces, eso siempre queda así. Cuando hay un problema y te ponen gravedad, ya sabemos que es 9,8 metros por segundo a la menos 2. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahora vamos al principio de la relatividad de Galileo. Volvemos de nuevo al tren que circulaba en un andén. Consideremos que el tren tiene que moverse a una velocidad constante de un tramo de una vía en recto y si un pasajero en reposo con respecto al tren deja caer un objeto macizo, observa que ésta cae en línea recta a la dirección perpendicular del suelo del tren. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que me atrae al centro. ¿Por qué nosotros podemos caminar? Porque hay una fuerza que nos atrae al centro, que se llama gravedad. ¿Cuánto mide? 9,8 metros por segundo a la menos 2. Y eso no va a cambiar. Lo mismo sucede para una persona quieta en el andén. Al soltar un objeto macizo en reposo, la persona del andén lo ve caer en línea recta dirección perpendicular al suelo del andén. Según el sistema de referencia fijo en el tren, el movimiento causado por la fuerza pasa sobre un objeto que se suelta en reposo, en el mismo que según el sistema de referencia situado en el andén. Este hecho es generalizable a todos los sistemas de referencia inerciales y a todas las leyes de la mecánica. Es el principio de la relatividad de Galileo. En todos los sistemas de referencia inerciales cumplen las mismas leyes de la mecánica. Eso no va a cambiar. De acuerdo con este principio, el movimiento de un móvil descrito de distinta forma desde un sistema de referencia inercial mide valores de posición y velocidad distinta. Ya, pero ambos referenciales miden la misma aceleración del móvil. En el apartado 4 estudiaremos la magnitud de aceleración, eso ya es un poco más al fondo de física. La persona del andén se ve caer con el objeto del tren en línea recta, ya que el objeto además de caer se mueve con el tren. Lo mismo sucede con el pasajero del tren respecto al objeto que cae en el andén. Sin embargo, ambos observandos miden la misma aceleración de caída del objeto soltado por este otro observador. Por ejemplo, si yo le hago caer, yo que es un papel, un esfero en línea recta, pues va a caer porque yo tengo gravedad. Ya, lo mismo pasa si estoy en un andén, si voy a caer, lo mismo pasa, o sea, la gravedad atrae, chicos, entonces por eso siempre cae de esa misma manera. Según el principio de relatividad de Galileo, todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes entre sí y es posible distinguir mediante experimentos físicos si un sistema de referencia inercial se mueve a este reposo, es decir, no se puede medir en un movimiento absoluto. Así es un tren que se mueve en línea recta y a velocidad constante. Un pasajero no podría saber que el tren avanza por el resultado de ningún experimento físico. Muchos han observado que cuando el tren coincide junto con otra estación, al mirar que la ventana no es posible distinguir cuál de los dos trenes se mueven, solo puede asegurarse que existe un movimiento relativo entre ambos. ¿Por qué? Porque los dos están en movimiento. Yo no puedo observar cuál se está moviendo y cuál no, y a veces me confundo. No hay un sistema de referencia fijo que yo pueda decir, ah, ve, ese está fijo ahí, ese no se va a mover, pues este de acá se está moviendo. Entonces, en la práctica del tanquero, debido a la imperfección de la vía alterada, la dirección de la visibilidad del tren, por lo que percibimos que no estamos de movimiento. Cuando el tren toma una curva, también notamos su movimiento. No obstante, en este caso, al variar la dirección de su velocidad, el tren ya no es un sistema de referencia inercial, porque ya está en movimiento. Entonces, eso es lo que nos trata de decir la ley de Galileo, que el sistema de referencia, como yo sé que algo se está moviendo por el sistema de referencia, chicos, dependiendo de la diferencia que yo escoja. Eso es con respecto al día de hoy, esperando que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien, que tengan y hagan todas las actividades sin ningún problema. Repitan las veces que sea la clase, chicos. Si necesitan refuerzo, ustedes tienen bastante material en lo que es también la plataforma y esperando que esta clase haya sido de su agrado y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.